Muy bien, hermanos, vamos a entrar al tiempo de la palabra de Dios y acompáñame a Éxodo capítulo 5, versículo del 22, 5:22 hasta el 7:7. Vamos a ver bastantes versículos, pero si te das cuenta, ahorita que tomemos la lectura, hay una sección en donde Moisés hace un paréntesis y empieza a dar su genealogía. Esto para que el pueblo, ¿no?, que ahorita está en una situación en contra de Moisés, porque parece que el pueblo, sobre todo aquellos capataces, ¿recuerdas? Se han ido con Faraón y han impuesto más cargas al pueblo en este trabajo duro que ellos tenían. Y ellos están en queja con Moisés, porque Moisés y Aarón han ido con Faraón para decirles que los dejen salir. Y entonces ellos están en esta queja y dicen, como diciendo, ya ves Moisés, ya ves Aarón, ¿para qué fueron a alborotar a Faraón? Ahora tenemos más carga, ¿no? Y entonces Moisés va a regresar a Dios, a la presencia de Dios, y va a levantar la misma queja que en este caso, los capataces, ¿no? Y le va a decir a Dios, ¿por qué nos estás sometiendo? ¿No que tú nos ibas a librar? ¿No? Y el pasaje anterior hemos visto que Dios iba a estirar, antes de salir, iba a estirar al pueblo para ver la fe de ellos, ¿no? Para ver su obediencia, cómo respondían ante este estiramiento, ¿no?, esta prueba de sometimiento a los trabajos para que después ellos pudieran salir. Entonces vemos muchos versículos, pero parte de ellos es que Moisés quiere mostrar su genealogía, de dónde viene él, ¿no? Y va a mostrar, o va a hacer énfasis en su genealogía como levita, ¿no? Y que más adelante vamos a ver que los levitas iban a estar encargados del sacerdocio, iban a estar encargados de servir a Dios en específico. Así que, bueno, voy a tomar la lectura. Estamos en el 5:22 hasta el 7:7. Entonces, me sigues con tu vista. Dice, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Anoc, Falú, Hezrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Sohar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón.
Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, Libni y Simei por sus familias, y los hijos de Coat, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Mali y Musi, estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Izar, Coré, Nefec y Sicri. Y los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Y tomó Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Nazón, la cual dio luz a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Este es aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos, cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Padre, por este día. Gracias porque pones tu palabra siempre en tiempo y forma. Ayúdanos a comprenderla. Ayúdame a mí, Señor, a poder exponerla de manera fiel. Quita toda presunción, todo prejuicio mío, toda idea mía, Señor, y pon en mi boca tus palabras, Señor. Sea tu Espíritu quien comunique tu palabra de forma verdadera, y que Cristo sea exaltado en esta hora, Señor. Que tú, Señor, nos guíes y nos dirijas siempre a ti, Señor, tu gloria. Así que pedimos tu mano y tu intervención en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar tu lugar. Y bueno, ya vimos que son bastantes versículos, ¿verdad? Pareciera que pudiéramos tardarnos bastante para poder ser muy detallistas en cada uno, ¿no? Pero voy a tratar de avanzar un poquito rápido por el tiempo. Pero pues seguimos en esta serie de predicaciones, capítulo 5. Vamos a pasar el 6 y parte del 7. Este pasaje, Dios va a tratar con la paciencia de Moisés y con la paciencia de todo el pueblo, ¿no? Con Aarón, ¿no? Dios está tratando con su pueblo. A primera instancia, Moisés ya ha ido al pueblo para decirles que Dios los quería liberar, pero parece que a primera instancia ellos son probados, ¿no? Porque ellos están desesperados ya de salir, ya han pasado bastantes años en esclavitud, en opresión. Entonces parece que el primer aviso, por así decirlo, pues es fallido, pareciera, ¿no? Porque Faraón se niega y al contrario se les dan más cargas, ¿no? Ellos ahora tendrían que recoger sus propios materiales para construir ladrillos,
Y entonces, en estos momentos, ellos ya no tienen tiempo de hacer muchas cosas, ¿no? Si por lo menos antes de esto tenían ciertos espacios para descansar, ahora ya no, ¿no? El faraón ha dicho, con que ustedes me vienen a decir que quieren salir 3 días, entonces ahora les vamos a dar más trabajo, porque seguramente esta petición que me están haciendo seguramente es porque ustedes están de ociosos, ¿no? Están como casi diciendo, están de flojos, ¿no? Por eso me están pidiendo esto. Entonces, pero Dios está tratando, ¿verdad? Dios está tratando con su pueblo, ¿no? ¿Para qué? Para que el pueblo confiara, ¿verdad? Para que el pueblo reconociera a Dios, reconociera al Dios de sus padres, reconociera al yo soy, ¿no? Al Dios de todas las edades, ¿no? Pero vemos que este trato de Dios ante el pueblo es un trato en el cual podemos ver a Jehová como un padre. Y un padre precisamente es eso con sus hijos, ¿verdad? Un padre, si tú eres padre, tú tratas con tus hijos para que ellos obedezcan, ¿no? Para que los formemos y sean hombres de Dios, ¿no? Y para que en su tiempo, cuando ellos se casen, puedan ser buenos, sean varones, que amen a sus esposas y que también guíen a sus hijos, ¿no? Y vemos aquí esta característica de Dios como padre hacia este pueblo, ¿no? Que los está tratando con ellos para probar su fe, para que ellos obedecieran a su voz, ¿no? Y no hay mayor satisfacción, ¿verdad? Como padres, sobre todo cuando ellos son niños, no hay mayor satisfacción cuando ellos se acercan a nosotros y nos digan, te amo, papá, ¿no? O de repente cuando te leo, estoy trabajando y me manda un mensaje y ¿qué haces? Y se acuerda de mí, ¿no? Y me dice, te amo, o que te vaya bien, ¿no? Es una gran satisfacción, ¿no? Como padres. Y en esto podemos comprender de cierta manera a Dios como padre, ¿no? Porque a pesar de que como padres a veces hablamos fuerte, disciplinamos, en ocasiones tenemos que usar la vara, ¿verdad? Eh, Después de hecho, después de eso, al disciplinar, al usar la vara, al tratar con ellos, y que después de eso ellos lleguen y digan, papá, te amo, no queda más que abrazarlos, ¿verdad? No queda más que tener misericordia de ellos, ¿no? Y es más, hasta les compramos un helado, ¿no? O le digo, ahora vamos por un postre el que más te gusta, ¿no? Como con Leo, ¿no? Y de repente los viernes es a veces, pues uno llega con todas las tareas, con todo, en mi caso, con los alumnos, tratar con alumnos, y llega uno así, con ese fastidio, por así decirlo, ¿no? Y de repente, pues no nos damos cuenta y llegamos a casa con ese sentir, ¿no? Y ya no es hasta que nuestra esposa nos tranquiliza, ¿no? Y ya, pues vamos por un helado, vamos por un postre, ¿no? Entonces, en ese sentir podemos comprender un poco al Señor y es como el Señor está ahorita tratando con este pueblo, con su pueblo, ¿no? Un sentido paternal. Vemos a la luz de la palabra un Dios siempre que disciplina, un Dios que siempre corrige, ¿no? A mano fuerte incluso, ¿no? Pero también a un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios dador de bendiciones, un Dios que cuida, un Dios que protege, un Dios que prueba también, ¿no? Y vemos a Dios siempre teniendo esta actitud con su pueblo, pero siempre a razón de qué, a razón de el Hijo amado, ¿verdad? Porque de ese pueblo venía Cristo, de ese pueblo, Dios está cuidando la simiente de Cristo. Entonces, Marcos 10:15 nos dice, de cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Jesús se refiere aquí a recibir el reino como un corazón de un niño, ¿no? Aquel niño que a pesar de ser disciplinado, incluso a veces a mano fuerte, al final se acerca, ¿verdad?, a nosotros y nos dice, perdón, papá, ¿no? Se acerca arrepentido, se acerca encontrando en nosotros como padres la satisfacción, ¿verdad?, de nosotros, ¿no? Y quiero que en este pasaje veamos en ese sentido a nuestro Dios como un Dios Padre, un Dios que es un Padre amoroso con nosotros, pero que también
es un Dios que disciplina, es un Dios que prueba, un Dios que estira, ¿no? Dios está estirando ahorita a Israel, ¿no? Como probándolos, para que entonces después de ese estiramiento Él los libere, ¿no? de esa opresión. Que podamos ver al Señor como un Dios que no falla, ¿no? Y que a nosotros nos permita tener esos corazones como niño, esos corazones de que a pesar de esa disciplina, a pesar de esa prueba, nosotros nos acercamos a Él en arrepentimiento y nos acercamos a Él como diciendo, Padre, aquí estoy para ti. Aquellos que encontramos la satisfacción total en ese Padre amoroso, ¿no? ¿Es tu corazón así? Ahora, en estos momentos, ¿es tu corazón así como la de un niño que se acerca en fe, que se acerca en confianza, que se acerca arrepentido al Padre? ¿Es así tu corazón? Entonces, ten en mente esta pregunta, para que podamos reflexionar a lo largo de este sermón, para saber cómo estamos siendo como hijos del Señor, ¿no? Y tenemos este corazón de niño que se acerca a Él en amor, en arrepentimiento, en fe. Así que vamos a entrar en contexto, ¿no? Moisés ha llegado a Egipto con su familia, se ha encontrado con Aarón, su hermano que era tres años más grande que él, ¿no? Ya Moisés de 80 años, ya un poco grande, ya con pocas fuerzas quizá, ¿no? Pero él reúne a los ancianos para contarles lo que Dios le había hablado, ¿no? Acerca de esa libertad que iban a tener de la opresión de Egipto. Y Dios le ha mandado a primera instancia a ir a Faraón para solicitar poder dejarlos salir por 3 días para ofrecer sacrificios. Entonces Moisés va con Aarón, después también de mostrarles estas señales para que el pueblo creyera que realmente Moisés había sido enviado por Dios, ¿no? Entonces Moisés y Aarón se presentan ante Faraón y le dicen, déjanos salir, déjanos ir a ofrecer sacrificios por 3 días. Faraón se ríe y dice, ¿cómo crees que los voy a dejar salir? Pero el Señor ya le había dicho a Moisés anteriormente, ¿sabes qué? Faraón se va a negar, pero tú tienes que ir. Y parece que a Moisés en estos momentos se le olvida esta instrucción de Dios de que Faraón se iba a negar y que no los iba a dejar, que no iba a ser fácil. ¿Por qué? Porque el Señor iba a dejarlos salir, pero a mano fuerte. Entonces Moisés llega a Faraón a primera instancia y se desanima, porque Faraón dice, no, ¿cómo crees que los va a dejar salir? Están ustedes de ociosos, ¿no? Entonces eso es lo que va a pasar, ¿no? Moisés va a llegar a Dios y desanimado y tú nos dijiste, Señor, que nos ibas a dejar salir, ¿qué está pasando? ¿No? Y el Señor en ese sentido paternal de tratar con ellos, dice, a ver, Moisés, y va a ocupar del versículo 2 hasta el versículo 8 para recordarles quién era él. Dice, yo soy Jehová, y se va a mostrar 5 veces esta expresión. Le va a decir, a ver, Moisés, recuerda que yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová, ¿no? El que tiene el control de todas las cosas. Entonces, Faraón se niega, ¿no? Y en este primer intento de esta solicitud, ¿no? Dios está probando, Dios está estirando al pueblo para ver su fe. Entonces Faraón los sujeta a más trabajo, los acusa de ociosos. El pueblo ve en estos momentos a Moisés y Aarón como los culpables de agravar la situación, ¿no? Así que Moisés, movido por estas quejas, se va a presentar a Dios, que es lo que vamos a ver ahorita, y Dios se le va a presentar, Dios lo va a exhortar, pero también se va a presentar hacia Moisés como un padre amoroso hacia su pueblo. Entonces, aquí es donde entramos en texto, vamos al 5:22. Y quiero que veamos en este primer bloque que un hijo confía en los planes de su padre. Y dice así, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo, ¿no? O sea, Moisés consideró y vio este primer intento como una derrota. Moisés se olvida de que Dios le había dicho no va a ser fácil, ¿no? Y aquí Moisés viene con la queja y dice, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿No? Tú me dijiste. Entonces, ¿para qué vine a Egipto?
¿no? Le está diciendo Moisés a Dios, le está reclamando a Dios Moisés en estos momentos, ¿no? Moisés está en duda, Moisés se siente también presionado porque el pueblo le ha dicho, ya ves Moisés, o sea, ves cómo, o sea, como que se pone en duda si de verdad Moisés había hablado con Dios, ¿no? Entonces le dice, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿No? En el 3:19-20, anteriormente, Dios le había dicho, mas yo sé que el rey de Egipto no dejará ir sino por mano fuerte. Pero se le olvida a Moisés que en el 3:20 Dios le había dicho, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas y que haré en él, y entonces os dejará ir. O sea, Moisés está ahorita olvidando todo lo que habló con Dios anteriormente en el capítulo 3. En pocas palabras, Moisés está dudando de la palabra de Dios, está olvidando la palabra de Dios y luego le dice, ¿para qué me enviaste? Como diciendo, ¿acaso me enviaste para que el pueblo otra vez fuera afligido? ¿No? Moisés duda, se desespera, se siente presionado por la demás gente, ¿no? Como diciendo, tú no has hecho lo que dijiste que harías, Señor. Moisés le reclama a Dios, ¿no? Moisés no ha entendido lo que Dios quiere hacer, ¿no? Hasta este punto Dios está diciéndole, tú no has entendido nada, Moisés, el por qué y para qué de esta aflicción. Dios está probando a su pueblo, Dios está probando a este pueblo en paciencia, en confianza, en obediencia. Y este pueblo se ha encontrado ahorita con la queja, con la desesperación. ¿Tú te has sentido así? Así desesperado, de que no ves salida, ¿no? De que voy a la iglesia y parece que sigo peor que antes, ¿no? Y es, si tú realmente has creído, es Dios estirándote, es Dios probándote, ¿no? Él quiere ver la fe, Él quiere ver la obediencia, ¿verdad? Que si de verdad cuando tú adoras a Dios, esa adoración es verdadera hacia Él. Eso es lo que está pasando. Pero el pueblo ha olvidado que el Señor es un Dios que cumple sus promesas. Y entonces se ven en esta aflicción y ellos olvidan estas promesas y empiezan a dudar de Dios. Moisés hasta este punto ha de haber dicho, bueno, el Dios de Abraham, de mis antepasados, hemos escuchado de sus maravillas, de lo que ha hecho. Pensó que era fácil, que el simplemente llegar con Faraón, el Señor ya iba a mover todas sus piezas para que pudieran salir, ¿no? Moisés dice, va a ser fácil, pues Dios es Dios, ¿no? Pero no ha sido así. Y Moisés ha considerado más ahorita en estos momentos las acciones de Faraón. Acuérdense que Faraón en esos tiempos era considerado un dios de Egipto, ¿no? Era el dios más prominente de todos los dioses que ellos tenían, ¿no? Era considerado un hombre poderoso, puesto que Egipto en ese tiempo, pues era una civilización muy poderosa, ¿no? Entonces, también vemos aquí en Moisés miedo, ¿no? El faraón se está imponiendo ante Moisés, ¿no? Entonces Moisés deja de ver a Dios en estos momentos y empieza a ver el temor al hombre, el temor a Faraón, ¿no? Y entonces como Moisés se acerca hacia Dios en queja, fíjate lo que Dios le va a decir a Moisés. Capítulo 6, versículo 1. Dice, Jehová respondió a Moisés, dice, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Me encanta porque Dios no iba a cambiar sus planes. Lo que Dios le había dicho en capítulo 3, se lo vuelve a recordar en capítulo 6, ¿no? O sea, Moisés, como se sentía Moisés, o la situación de Moisés, no es la causa para que Dios cambiara sus planes o cambiara la jugada, ¿no? El plan que ya tenía trazado, ¿no? El plan sigue tal cual Dios le había dicho, ¿no? No iba a ser tan fácil con una primera visita, ¿no? Era necesario la mano fuerte a Egipto. ¿Por qué era necesario la mano fuerte de Egipto? Porque Egipto pues adoraba a muchos dioses y todas estas plagas que vamos a ver, las 10 plagas, tienen que ver con un ídolo falso de Egipto. Y Dios quería tratar también con el pueblo de Egipto para que él se mostrara como el Dios glorioso,
el Dios de todos los dioses de Egipto, ¿no? La mano fuerte es precisamente estas 10 plagas, ¿no? Que termina con la muerte de los primogénitos. Entonces, Dios quiere enseñarle, otra vez te lo digo, Dios quiere mostrarle a Moisés que él debe ser paciente, que él debe tener confianza en la palabra de Dios, ¿no? ¿Recuerdas qué sucedió anteriormente con los capataces? Los capataces, al ver esta situación de que tienen más trabajo ahora ellos, en vez de acudir a Dios, ¿no? Puesto que ellos habían adorado a Dios, ¿no? Después de que Moisés les dijo que los iba a liberar, los capataces y todo el pueblo adoró a Dios, ¿no? Pero cuando ellos se enteran de que van a tener más trabajo, entonces ellos no van a Dios, sino van a Faraón y se quejan con Faraón. Entonces, va a pasar lo mismo aquí, está pasando lo mismo con Moisés. Y quiero citar Mateo 25:39, que dice así, si quieres anotarlo como referencia. Dice así este pasaje: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, hablando de Jesús, dice el Señor Jesús: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí vemos un contraste de la actitud de Moisés, de la actitud del pueblo, con la actitud de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debía hacer el pueblo? ¿Qué debía hacer Moisés? Era ir al Señor y rendirse y decirle: Señor, estamos sí en servidumbre, hay más trabajo, pero ellos debieron responder como el Señor Jesús: no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Tal como el Señor Jesucristo nos enseña, ¿no? Cuando Él está en aflicción, cuando Él está a punto de morir, el Señor Jesús dice: no se haga como yo quiera, sino como tú, Señor, ¿no? Esto nos permite ver que los planes de Dios no son como nosotros queremos que salgan, ¿no? No dependen de nuestra situación, no dependen de cómo nos sintamos, ¿no? Dios no va a cambiar sus planes porque te sentiste triste un día, ¿no? O porque te sentiste presionado un día. Dios sigue con sus planes. Los planes de Dios son hechos según sus propósitos, ¿no? Y en esos propósitos el Señor cuida de los suyos. Y tú, en medio de la aflicción, ¿no? Tú necesitas confiar, tú necesitas permanecer en las palabras del Señor, ¿no? Necesitas tú estar en comunión con Él, ¿no? Para que en medio de esa prueba, cuando el Señor estire, tú puedas ser paciente y tú puedas decirle al Señor: estoy pasando este tiempo difícil, Señor, pero no se haga como yo quiero, se haga tu voluntad, Señor, ¿verdad? Y soportar y aguantar, ¿no? Para que el Señor nos fortalezca y podamos seguir caminando en su verdad, en su justicia. Entonces, este es un padre amoroso. ¿Qué padre no disciplina a sus hijos? ¿Verdad? Todos, ¿verdad? Y el Señor está disciplinando aquí al pueblo, ¿no? Y el Señor obviamente nos va a disciplinar constantemente a cada uno de nosotros. Si de verdad estás en Él, si de verdad eres su hijo, el Señor te va a disciplinar, te va a probar, te va a estirar, ¿no? Al cabo de que tú digas: Señor, no puedo más, pero no se haga como yo diga, sino tu voluntad, ¿no? Así somos como padres, ¿verdad? Con nuestros hijos, los disciplinamos, ¿no? Y al final, sobre todo los niños, ¿no? Regresan a nosotros y: te amo, papá, perdóname, ¿no? Sobre todo Leo se acerca y: perdóname, papá, yo creo que sí hice mal, ¿no? Lo que hice. Entonces, Dios tenía que recordarle a Moisés quién era él y con quién estaba tratando. Y por eso Dios se toma el tiempo, como un padre, se toma un tiempo para hablar con Moisés. Y vean que del versículo 2 al versículo 8, vemos a Dios, un Dios sabio aquí, y no es Dios como diciendo: a ver, no has entendido nada, Moisés, a ver, quítate, pongo a otro, ¿no? No, es el Señor sabio recordándole quién era Él. Fíjate lo que dice vamos a leer del 2 hasta el 8. Dice: habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová.
y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Ve cómo el Señor está diciendo, yo soy Jehová, yo soy el que soy, yo soy el Dios de todas las edades. Dice, yo me presenté a ellos como el Dios todopoderoso, ¿no? Dice, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Moisés tenía que entender de una vez por todas que él era Jehová, el yo soy, el Dios eterno, el Dios de sus padres, aquel Dios que no cambia, aquel Dios que sigue con sus planes, el que no se retracta de sus planes, el que no, el que sus promesas, el que cumple sus promesas, ¿no? Es interesante porque del 2 al 8 se repite 5 veces Jehová. Entonces, lo que Dios quiere decirle a Moisés es que, a ver, tú tienes que entender quién soy yo, Moisés, primeramente. O sea, tú vienes a quejarte, bueno, a ver, espérame. Tú tienes que saber quién soy yo. Yo soy Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de todas las edades. Hermanos, así el Señor nos dice a nosotros, o sea, antes de que tú llegues con quejas, lo primero que tú debes hacer es primero conocer al Señor. ¿Quién es el Señor? Y el Señor te dice, yo soy el que controla todas las cosas, el que controla todo el universo. Cada partícula del universo Él la controla, Él la orquesta. Y nosotros debemos venir a su conocimiento para poder comprender qué hacer en todo momento. Comprender aquel que no cambia, aquel que no se retracta de sus planes. Moisés necesitaba entender y recordar quién era el Señor, quien le hablaba. Tú y yo también necesitamos recordar quién es Dios y que Él es quien obra en y por nosotros, ¿no? Observa, dice el 4, establecí mi pacto. El 5 dice, he oído el gemido de los hijos. Dice, me he acordado de mi pacto. El 6 habla de que toda la obra la hace Él. Dice, yo os sacaré y libraré, ¿no? Como diciéndole a Moisés, a ver, tú solamente eres una herramienta, pero yo soy el que los va a sacar, yo soy el que los va a librar, ¿no? Solamente Moisés tenía que confiar. Dice el 6, os redimiré. El 7 dice, os tomaré. Y el 8 dice, os meteré y os daré. Dios está diciéndole, Moisés, yo soy el que hace toda la obra. Tú solamente eres por herramienta, nada más, ¿no? Es lo mismo que nos dice el Señor a nosotros. Tú eres herramienta nada más, pero quien hace la obra soy yo. Entonces tienes que confiar, ¿no? Moisés, recuerda que yo soy Jehová, quien hace todas las cosas, quien hace toda la obra. Debes de confiar y debes obedecer para tu bien y del pueblo, ¿no? Entonces, hermanos, vemos aquí que todo parte de saber quién es Dios para nosotros. ¿Quién es Dios para ti? ¿Es realmente Dios es realmente para ti Dios aquel que controla todas las cosas? ¿Es realmente Dios aquel que sabe que sabe todas las cosas, que Él es omnipotente? Entonces, ¿por qué dudas? Entonces, ¿por qué nos quejamos ante Él? ¿No? Entonces, ¿por qué queremos cambiar sus planes? ¿No? Todo parte de quién es Dios. El resultado de todo lo que hacemos va a determinar si conocemos a Dios o no, si hemos entendido quién es Él, si hemos confiado en aquel que obra a nuestro favor, para nuestro bien, si hemos confiado en aquel Padre amoroso que prueba, que protege, que provee y que preserva. Vean, estas cuatro palabras, estas 4P, son un modelo de un padre, ¿verdad?
Como padres nosotros protegemos, ¿verdad?, a nuestra familia, proveemos, preservamos, pero también probamos, ¿verdad?, a nuestros hijos. Nosotros debemos ver a Dios de esa manera, como un padre que provee, protege, preserva, prueba, ¿no? Hermanos, Dios va a probar, Dios va a estirar, pero también el Señor protege. También el Señor provee y también el Señor preserva a los suyos. Ahora, el pueblo seguía atrapado en la incredulidad. El versículo 9 en específico nos viene a decir la razón por la cual ellos no confiaban. Ve el versículo 9, fíjate, dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Es decir, Moisés ya ahora va hacia Israel, hacia el pueblo, ¿no? Dice, pero ellos no escuchaban a Moisés. ¿Por qué no escuchaban a Moisés? Dice, a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Como diciendo, a ver, Moisés, no me vengas otra vez con estas cosas, ¿no? Porque ellos estaban teniendo cargas pesadas, la servidumbre, y no escuchaban a Moisés. Entonces, no escuchar a Moisés era también no escuchar a Dios, porque lo que hablaba Moisés era lo que Dios le decía, ¿no? Y aquí vemos la barrera de la incredulidad, la falta de fe, ¿no? La congoja del espíritu por la dura servidumbre. Esto comunicaba que ellos veían demasiado pequeño a Dios, no consideraban a Dios como el yo soy, el Dios eterno, ¿no? Y veían más grande su problema. Veían al Señor como muy pequeño, ¿no? Incluso a Moisés lo veían como mentiroso y estaban más enfocados en el problema, ¿no? Veían más poderoso a Faraón, ¿no? Veían más fuerte su servidumbre, tal así que no querían escuchar más a Moisés, ¿no? Ya, Moisés, no nos digas nada, ¿no? Pasa así cuando estamos desanimados, ¿verdad? No me digas nada de Dios, por favor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es más grande nuestro problema, porque es más grande nuestra servidumbre. Estamos tan enfocados en que queremos salir de un problema que decimos, no me hables ahorita de Dios, ¿verdad? Y empezamos a minimizar a Dios y exaltamos más a los problemas, ¿no? Y ese era el problema ahorita del pueblo, ¿no? Que era tanta su carga que ya hasta les caía gordo Moisés, ¿no? de lo que decía, ¿no? Y así pasa, ¿no? No sé si a veces tú has hablado con alguien acerca de eso y hasta sientes que tú le caes gordo de que estás hablándole de Dios a otra persona, ¿no? Entonces, dice el 10, pero antes decir que ellos, su congoja se debía a que veían muy pequeño a Dios y veían mucho más grande sus problemas, veían mucho más grande a Faraón, en este caso, en sus palabras. Y entonces dice el 10, y habló Jehová a Moisés diciendo, entra a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. A lo mejor Moisés pensó que Dios iba a cambiar la estrategia, ¿verdad? Dice, a lo mejor Dios va a hacer otra cosa diferente para que podamos llegar y podamos ahora sí salir. Pero Dios le dice exactamente lo mismo a Moisés, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel, ¿no? Moisés esperaba un cambio, Dios le dice exactamente lo mismo, ¿no? Y así, ¿verdad? Así somos nosotros a veces. Queremos fórmulas para poder salir de una situación. Dios, dame la fórmula para poder salir de este dolor, de esta aflicción, ¿no? Pero la fórmula no cambia. La fórmula siempre es rendirnos a Cristo, rendirnos a su señorío, ¿no? Venir a su palabra, la palabra que da paz, venir al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Siempre se ha tratado de un mismo plan, un plan que debemos llevar a cabo a la luz de lo que dice Dios, a la luz del Evangelio, de permanecer en Cristo, porque dice Juan 15, ¿verdad? Separados de Él nada podemos hacer, ¿no? Ese es el mensaje que vamos a escuchar el resto de nuestra vida como cristianos y es lo único que necesitamos, no tenemos que cambiar de plan, ¿no? Es que
¿Has escuchado? La gente es que yo probé con el cristianismo, es que yo probé con terapia y nada me funciona, ¿no? Porque la gente quiere fórmulas para salir de una situación. Pero si pudiésemos llamar fórmula a algo, a algo que nos va a llevar a la verdad, pues es el Evangelio de Cristo, la fe en Cristo, la fe en lo que Él hizo. Necesitamos tú y yo en cualquier situación vivir a la luz del Evangelio. Por ejemplo, ¿tenemos problemas en el matrimonio? Dios no va a cambiar su diseño, ¿verdad? Por nuestro pecado, por nuestras quejas, ¿no? Él no va a modificar que amemos a nuestra esposa como Cristo a la iglesia, ¿verdad? Él no va a modificar que la mujer se sujete a su marido, ¿verdad? Como Cristo a la iglesia. Nosotros debemos vivir a la luz de lo que Dios dice en su palabra. Tú quieres salir de una aflicción, quieres salir de un problema, tú tienes que venir a la palabra y la palabra te tiene que llevar a atender ese problema a la luz de lo que Dios dice. Y Moisés sigue creyendo que se trata de él. Moisés no comprende ahorita. Moisés está presionado, Moisés está dudando. Dice el 12, y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí los hijos de Israel no me escuchan. Echándole la culpa a otros, Moisés: no me escuchan, es que no me escuchan, Señor. Es que pasa esto, es que lo otro, ¿no? ¿Cómo? Dice: ¿cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Otra queja de Moisés, siendo torpe de labios. Cuando él fue instruido en toda sabiduría egipcio y dice que él era poderoso en sus palabras, ¿no? Que incluso en esa gran sabiduría él seguramente estudió literatura, ¿no? Él era un comandante de ejércitos, obviamente pues no era torpe de labios, ¿no? Algunos dicen que era tartamudo, pero yo no lo creo, ¿verdad? Porque él era poderoso en sus palabras, dice Hechos, ¿no? Cuando se refieren a él. Entonces, pero esto más de yo torpe de labios, más bien es una queja. Y vea lo que sucede en el versículo 3. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para que los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Dios les dio mandamiento. ¿Qué mandamiento? El mismo, ¿no? El mismo propósito de ir a Faraón, ¿no? El mismo propósito de confiar en su palabra, de estar confiados de que Él iba a mostrar su mano poderosa, ¿no? Dios no cambió sus planes, ¿no? Dios no dijo: ahora porque se quejaron voy a cambiar la jugada, ¿no? El Señor siguió con su plan. El Señor siguió dándoles el mismo mandamiento que Él ya tenía planeado. Entonces, ahora Moisés hace un paréntesis para mostrar su descendencia, la cual es muy importante, esta descendencia, porque nos va a mostrar que Moisés venía de una tribu que sería de sacerdocio, una tribu que se dedicaría exclusivamente al servicio de Dios. Entonces, este paréntesis empieza del 14 y se va a llevar hasta el 26. Y vamos a ver esta línea. Dice: estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel: Hanoc, Falú, Gersón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Aquí en el primero está hablando acerca de los hijos de Rubén, que fueron los que entraron a Egipto, ¿no? Que Rubén era el primogénito de Jacob, ¿no? Y luego habla acerca de los hijos de Simeón: Jamuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Sohar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. 16. Estos son los nombres de los hijos de Leví. Aquí ya va a hacer énfasis en la descendencia de Moisés, ¿no? Esos hijos de Leví, por sus linajes: Gersón, Coat y Merari. Quiere decir que Leví, el hijo de Jacob, Leví, aquellos que se iban a dedicar exclusivamente al servicio, tuvo 3 hijos: Gersón, Coat y Merari. Dice: y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Dice: los hijos de Gersón, Libni, y los hijos de Gersón fueron Libni y Simei.
por sus familias. Los hijos de Coat, Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Aquí Coat, que es el abuelo de Moisés, es Coat. Amram va a ser el papá de Moisés. ¿No? Dice, y los años de vida de Coat fueron 133 años. ¿No? Otra vez, Amram, ¿qué? Es padre de Moisés, es su papá. Por lo tanto, Coat es su, ¿qué? Su abuelo, ¿verdad? El abuelo de Moisés. Y por lo tanto, Leví, ¿qué es de Moisés? Aquí, su bisabuelo, ¿verdad? Es su bisabuelo de Moisés, Leví, ¿no? Y entonces, si seguimos leyendo el 19, dice, y los hijos de Merari, ¿quién es Merari? Su tía abuela de Moisés, ¿ok? Entonces dice, los hijos de su tía abuelo, pero su tío abuelo de Moisés, sus hijos son Mali y Musi. Dice, estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram, ¿quién es Amram? Su papá, el papá de Moisés, dice, tomó por mujer a Jocabed, mamá de Moisés. Jocabed es mamá de Moisés, que la vimos en los primeros capítulos, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Qué significaba Jocabed? La gloria a Dios, ¿verdad? Ese era el nombre de Jocabed. Entonces dice, escuchen esto es importante, dice, tomó por mujer a Jocabed, que es mamá de Moisés, su tía. Jocabed seguramente Jocabed pudo haber sido hija de Gersón o Merari, ¿no? Nada más que en las descendencias no se mencionaban a las mujeres. Entonces Jocabed pudo haber sido hija de Gersón y Merari, que son ¿qué? Hijos de Leví, ¿ok? Dice, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Quiere decir que Amram se casó con su tía. ¿Quién es la tía? Jocabed, ¿no? Que Jocabed pudo haber sido hija de Gersón o Merari. Está enredado, ¿no? Un poco enredado. Entonces, dice, y los años de la vida de Amram, que es el papá de Moisés, fueron 137 años. Luego dice el 21, los hijos de Izhar, y Izhar es el tío de Moisés, fueron Coré, Nefeg y Sicri, los hijos de Uziel, que es el otro tío de Moisés, Misael, Elzafán y Sitri, dice, y tomó a Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Nazón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. ¿Quiénes son Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar? Los hijos de Aarón, ¿no? Que más adelante vamos a ver qué sucede con ellos, más adelante. El Señor los consume, ¿verdad? ¿Por qué? Ofrecer fuego extraño a Jehová. ¿Ok? Por eso es importante también estas genealogías para que podamos identificar a los personajes que van a salir más adelante. Dice el 24, los hijos de Coré, ¿no? Estos hijos de Coré son los que son primos de Moisés. Los hijos de Coré son Asir, Elcana y Abisaf. Estos son las familias de los coreitas. 25 dice, y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés, ¿no? Dice, y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Aquí está haciendo énfasis específicamente de los levitas, ¿no? ¿Por qué? Porque los levitas más adelante iban a estar encargados del servicio exclusivo a Dios. De hecho, cuando Josué entra a Canaán, entonces a Leví es el único que no se le da la tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos iban a estar dedicados al servicio a Dios. Entonces, dice el 26, este es aquel Aarón y aquel Moisés. Toda esta genealogía es para que podamos ver nosotros de dónde viene Aarón y Moisés, ¿no? De qué descendencia. Quiere decir que entonces Leví, ¿no? Es el bisabuelo de estos dos, de Aarón y Moisés, a los cuales Jehová dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos, ¿no? También podemos ver que esta descendencia es importante porque vemos el orden de Dios, vemos el plan de Dios aún en esto, ¿no? Y esta descendencia nos introduce al sacerdocio que más adelante van a tener. Ahora, fíjate el 27, estos son los que hablaron a Faraón. ¿Quiénes? Moisés y Aarón, ¿sí? Que tenían descendencia levita, ¿no? Aquí está el propósito, para sacar de Egipto a los hijos de Israel, Moisés y Aarón, ¿no? Fueron estos. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo otra vez, yo soy Jehová,
Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. 30. Y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí, otra vez otra queja, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Moisés objeta de nuevo a Dios. Ya Moisés parece que la queja es su arma, ¿no? Ante su situación, ¿no? Ya esta segunda queja es como Moisés dándose ya por vencido de la primera vez que fue a hablar con Faraón, ¿no? Pero Dios va a callar sus quejas, ¿no? Y Dios lo va a animar y Dios le va a decir, a ver, Moisés, tienes que ir. ¿no? Versículo 1 del 7. Jehová dijo a Moisés, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. El versículo 2 dice, tú dirás, tú lo harás, Moisés, nada de que no quieres, tú lo harás, tú dirás las cosas que yo te mande. Antes el Señor ya le ha dicho, yo soy Jehová, yo soy el que va a sacarlos, yo soy el que va a extender mi mano, ¿no? Entonces le dice, yo te he constituido a ti. Como diciéndole, ¿te acuerdas que tú dijiste, heme aquí, Señor? Okay, yo te he constituido a ti. ¿Te acuerdas que tú dijiste, sí, Señor, aquí estoy para lo que tú quieras, el heme aquí? Entonces, aquí le recuerda, yo te he constituido a ti, ¿no? Como si fueras yo a Faraón. ¿no? Y dice, si te he puesto a Aarón, porque acuérdense que el que haya puesto a Aarón es por otra queja que Moisés levantó, ¿verdad? Porque dice, yo soy torpe de palabras. ¿no? Entonces, Aarón después va a ser una carga para Moisés, pero él aquí le está diciendo, yo te estoy dando las herramientas para que vayas, ¿no? Y dice el 3, y yo, otra vez, y yo endureceré el corazón de Faraón. Y Moisés aquí, otra vez, vas a endurecer el corazón de Faraón. Pensé que la segunda vez iba a ser más fácil, ¿no? Casi, casi. ¿no? Y Dios le recuerda, dice, yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. ¿no? Aquí ya está hablando el Señor está introduciendo a las plagas y dice el 4, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, la tierra de Egipto con grandes juicios. ¿no? ¿Cuántas veces tenemos que escuchar lo mismo, hermanos, para que aprendamos a hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces el Señor nos tiene que decir, así debe ser, para que aprendamos? Y volvemos a caer, ¿verdad? ¿Cuántas veces más, cuántas excusas más vas a levantar para que ahora sí ya obedezcas o para que puedas comprender que se trata de que Dios es el que determina todas las cosas? Y a veces nos pasamos la vida excusándonos, quejándonos. Y escuchamos la instrucción de Dios una y otra vez cada domingo y seguimos igual, ¿verdad? No queremos atender a la prueba. ¿Cuánto más tiene que pasar esto? Por eso la prueba a veces se estira tanto, porque no queremos comprender al Señor, no queremos rendirnos totalmente a su señorío. Y se extienden las pruebas y el Señor nos prueba aún más. Y no es hasta que el Señor incluso hasta nos tire, ¿verdad? Para que podamos realmente comprender a Dios. Y dice, Moisés cree que va a ser fácil. Pensó que a la primera iban a salir, pero debía ser muy paciente, debía obedecer, tener fe. Él debía permanecer en las palabras, tener esperanza. Y la vida cristiana no es tan, podemos decir que no es fácil la vida cristiana. Si tú creíste que al venir a la iglesia iba a ser fácil, pues te equivocaste, ¿no? La vida cristiana se trata de ser pacientes, de soportar la prueba, de obedecer en medio de la prueba, de seguir confiando en medio de las dificultades, de seguir permaneciendo en Cristo, de tener la esperanza en aquel que intercede por nosotros, de tener la esperanza de aquel que se dio por nosotros, tener la esperanza en aquel que nos prometió estar con nosotros hasta el fin.
tener la esperanza de que en Él somos uno, somos parte de Él, la esperanza de que Él nos da descanso, la esperanza de que Él trae a nosotros gozo en medio de la aflicción. De eso se trata la vida cristiana. No se trata de que ya no nos va a pasar nada, sino al contrario, ¿no? Se trata de confiar y de estar en Él, ¿no? En aquel que sus promesas son hechas, su plan sigue en la misma línea, de que su plan no cambia y que nosotros necesitamos alinearnos a ese plan. Y que al alinearnos, todas las cosas, dice Pablo, nos son para bien en esa línea de Él. Dice el 5, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Porque Dios sí quería estirar al pueblo, Dios sí quería probar al pueblo, pero también Dios se quería dar a conocer ante otros pueblos, en este caso Egipto. Porque dice, sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y este es el resultado que un padre espera. Versículo 6, hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Como padres nos gozamos en la obediencia, ¿verdad? De nuestros hijos. Nos deleitamos en que ellos obedezcan y que aparte de que obedezcan nos muestren amor o nos muestren confianza. Entonces, obediencia, confianza, amor a un padre que provee, que protege, que preserva y mucho más en la prueba con mano fuerte y con fuego, eso es una satisfacción de un padre. Y el Señor se deleita en aquellos que confían en Él, en aquellos que se acercan en arrepentimiento a Él, en aquellos que confían en Él, en saber que Él es el que provee, saber que Él es el que protege, ¿no? El saber que Él es el que preserva, ¿no? Y entonces el 7 dice, y era Moisés de edad 80 años, y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. A pesar de todo, Moisés y Aarón fueron guiados, ¿verdad?, a la obediencia. A pesar de sus quejas, ellos dijeron, vamos a hacer como Dios dice. ¿Tú eres así? ¿Tú eres obediente de esa manera? ¿No? Tenemos quejas, tenemos situaciones difíciles. Tú dices, aún así voy a hacerlo, ¿no? En 1920 y tantos hubo en las Olimpiadas, hubo un corredor, ¿no? Era muy bueno, de hecho ganó 2 medallas, una de oro y una de bronce, pero pudo haber ganado otra medalla. Pero resulta que esa competencia iba a ser en domingo, pero él era cristiano. Entonces él dijo, yo no voy a competir, yo tengo que congregarme. ¿Ves? Y entonces no ganó esa medalla porque la competición iba a ser el domingo. Esa es una marca de aquellos verdaderos cristianos, ¿verdad? Que no importa lo que pueda suceder o lo que el sistema me imponga, ¿verdad? Yo quiero obedecer a Dios en todo. Yo quiero estar con mi Señor. Ese es el punto de la obediencia, ¿no? No importa la queja, no importa lo que yo pueda obtener del mundo, pero yo quiero obedecer a mi Señor. ¿Tú eres así? No importa, yo me tengo que congregar, no importa, yo tengo que estar en la palabra de Dios, no importa lo que me puedan decir, no importa lo que pueda pasar, yo quiero estar con mi Señor, yo quiero estar con mi Dios, yo quiero estar con el yo soy. No importa esta enfermedad, yo quiero estar aún más oración con Él. No importa esta situación que estoy viviendo, yo no niego a mi Señor, porque he reconocido que Él es mi Salvador, Él es quien me preserva, quien me protege. He reconocido que Él es mi Padre. Aún así voy a Él en amor, aún así voy a Él para que Él me abrace y para que me sienta yo amado. No importa lo que tenga que perder en este mundo, pero yo me acerco a mi Padre. Hermanos, tenemos un gran Padre en quien confiar, en el que tenemos seguridad, un Padre que nos da descanso, un Padre que procura lo mejor para nosotros, ¿no? ¿Qué tipo de hijo eres? ¿Qué tipo?
¿Escuchas a tu Padre? ¿Conoces a tu Padre? ¿Confías en tu Padre? Él es tu Padre en quien acudes día con día para consejo, para pasar tiempo con Él. ¿Eres tú de esos? Dice Lucas 11, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? Como padres no le damos a nuestros hijos, si nos pide pan, no le damos una piedra, ¿verdad? Al contrario, le damos el alimento que es, ¿no? No le damos un escorpión en lugar de huevo, ¿no? O en lugar de un alimento. Dice el 13, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hermanos, en el Padre hay gracia, hay perdón, hay amor, hay plan, hay un acompañamiento, hay protección, hay guía. El Padre es un Dios dador, el que da. Y el mayor regalo que hemos recibido de parte de este Padre amoroso es que nos ha dado a Cristo, el mediador entre Él y nosotros, aquel que murió por nuestros pecados, aquel que nos reconcilió con ese Padre, aquel que, siendo enemigos de Él decidió ir a la cruz para que podamos nosotros ahora entrar confiadamente a ese Padre amoroso. Él es el sacerdote. Cristo es el sacerdote que intercede por nosotros, por los suyos. Él es el que muere por toda nuestra iniquidad, el que nos prometió el Espíritu, nuestro consolador y guía. ¿Qué más podemos pedir si en Él estamos completos? ¿Qué más podemos? ¿Cómo podemos quejarnos si en Él estamos completos? ¿Cómo podemos levantar quejas y decir, no quiero obedecerte? Si Él es el que nos complementa, si Él es el que nos promete la salida en todo momento. Hermanos, acerquémonos a Él como niños, acerquémonos a Él en arrepentimiento, acerquémonos a Él confiadamente, pues Cristo ha derribado esa pared, ha derribado esa enemistad. Y ahora ya no un hombre tenía que entrar por el perdón de los pecados. Ahora el Señor nos ha hecho, nos llama sacerdotes, ¿verdad? Linaje escogido, pueblo santo, porque ahora podemos en Cristo acercarnos confiadamente a este Padre amoroso. Así que vamos a orar para terminar. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor, porque tú lo mereces, Señor. Tú eres nuestro Dios, Padre amoroso, que sabes dar buenas cosas a tus hijos, que cuánto más tú, Señor. Si nosotros lo hacemos, cuánto más tú que nos has dado tu Espíritu como guía, nos has regenerado en el corazón para que le demos la espalda al pecado y ahora podamos dirigirnos hacia ti. Cuánto más tú que en tus planes estamos aquellos que hemos confiado, ¿no? Te pedimos que tú nos ayudes a poder alinearnos a ese plan y no vivir en una situación en la que queremos cambiar esos planes, queremos quebrantar tu ley, quebrantar lo que tú has puesto, Señor, sino más bien ayúdanos a la comprensión, a conocerte a ti, porque hemos comprendido ahora que todo parte de saber quién eres tú. Y tú eres Jehová, el Dios eterno, el Dios de todas las edades. Y en eso, Señor, confiar, poner nuestra esperanza. Señor, un Padre dador, que protege, que preserva. Señor, un Padre que nos ha dado lo más valioso que tenemos ahora, que es nuestro Señor Jesucristo. Aquel que se dio en rescate por nosotros. Aquel mediador entre ti y nosotros. Señor. Aquel que nos abrió el acceso del lugar santísimo para que ahora podamos entrar.
en tu presencia y poder deleitarnos en ti, Señor. Gracias por tanto amor, tanta misericordia. Señor, quita toda queja, quita toda congoja de espíritu y que hace que apague nuestra visión de ti, que hace que apague nuestro ánimo a ti, Señor. Y dirígenos a ti en todo momento, Señor. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestras quejas, perdona eh, nuestro mal conocimiento de ti. Y siempre tú dirígenos para ti, para tu gloria. Te damos toda la gloria, la honra en Cristo Jesús. Amén. Amén.